Pero bueno. Sebastián, ya que lo tengo allí, estamos hablando de temas que a usted le privan, el tema aéreo también. O sea, el menú del programa de hoy está hecho como para usted. A ver, respóndame sí o no. ¿Va a haber un techo tarifario con los tiquetes aéreos? No, yo creo que ¿Sí me parece o no? muy difícil responderlo porque no es claro un poco lo que la Aerocivil y el Ministerio de Transporte comunicó hace 2 días, y es, digamos, le hace como un llamado de atención a las aerolíneas para que no se sobrepasen. Yo no entendí muy bien lo que quiso decir el gobierno, pero el régimen de techos tarifarios. En Colombia eso no existe. En Colombia, digamos, los precios de los tiquetes los rigen la oferta y la demanda solamente en casos muy especiales. Por ejemplo, cuando hay un derrumbe que es muy seguido en la carretera Bogotá-Villavicencio y el tiquete pues se multiplica por 2, ahí hay como un cierto control del Estado. Pero pues la IATA, que es la agremiación que reúne a las aerolíneas privadas en Colombia, pues sacó un comunicado diciéndole al gobierno que no entendía muy bien a qué se refiere, porque en Colombia existe libertad comercial. Entonces yo no entiendo muy bien, creo que la IATA tampoco, del gobierno a qué se refiere con regular los techos tarifarios de los pasajes. A mí sí me gustaría entender qué ocurriría si eso pasa. Y por eso con nosotros está Paula Bernal, la country manager de la IATA en Colombia. Doctora Bernal, gracias por acompañarnos y feliz Navidad para usted. Muchas gracias a ustedes y un saludo para la mesa y para todos los oyentes. Si bien es cierto que no sabemos exactamente cuál es el anuncio que dará el gobierno nacional con respecto a si habrá o no este techo tarifario en los tiquetes aéreos, la pregunta es, ¿qué ocurre o qué ocurrirá si esto sucede, si el gobierno pone techos tarifarios? Digamos que el mercado del transporte aéreo en el mundo entero ha entendido que la libertad tarifaria es un principio fundamental para mantener precios adecuados en los mercados. Esto es porque la competencia es lo único que ha mostrado ser eficiente a la hora de que los precios de los tiquetes aéreos se mantengan en niveles saludables. Y de hecho en Colombia ya tenemos un antecedente de esto. Hasta el año 2012 existía en regulación colombiana un piso y un techo tarifario, y a partir del momento en el que se liberalizaron las tarifas, o sea en el 2012, lo que ha venido pasando es que año a año ha bajado más de 3% la tarifa, tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Sin embargo, algunos costos muy importantes para el sector no han venido bajando como se ha venido bajando la tarifa. Por esta razón, un poco lo que estamos haciendo también es una invitación a que entre todos revisemos, por ejemplo, el esquema tributario, el precio del combustible de aviación, y podamos hacer entre todos ese objetivo que compartimos con el gobierno de buscar mejores condiciones para los usuarios del transporte aéreo. Pero, doctora Bernal, cuando vemos en las noticias, en los titulares de diferentes medios, y acá estoy leyendo varios medios que dicen, gobierno anuncia techos tarifarios en tiquetes aéreos. ¿Esto del gobierno ustedes se lo toman como una advertencia, como una orden? En concreto, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? Como bien lo mencionaban ustedes, Sebastián, lo que hay hoy en día en Colombia es una facultad que tiene la Aeronáutica Civil de establecer que se congelen los precios en unos eventos específicos, como por ejemplo cuando hay cierres de vías terrestres. Y lo que se ha venido haciendo siempre es acatar esas disposiciones, y lo que permite, digamos, que se haga ese esquema en el que se congelan los precios es que se termine pudiendo mover la gente que no tiene otra alternativa de llegar a esas ciudades. Por eso estos temas, digamos, de los precios siempre hay que mirarlos a la luz de la conectividad, a la luz del acceso al servicio. Entonces, lo que nosotros entendemos es que a hoy sigue rigiendo la libertad tarifaria que está establecida desde el año 2012, y consideramos muy importante que esa libertad tarifaria continúe, porque repito, desde el año 2012 hasta hoy lo que ha pasado es que han seguido viniendo cada vez más aerolíneas a Colombia, y esa competencia es lo que hace que al final los usuarios puedan percibir mejores precios. Sí, señora Bernal, pero pues a la luz del acceso al servicio, que es lo que usted dice, las rutas disponibles, pues también lo que uno ve es que hay abusos, y que más en épocas como estas hay abusos. ¿Cuáles son los canales que en este momento están disponibles para la denuncia de ese tipo de abusos, y si ustedes hasta ahora han recibido efectivamente o han tramitado ese tipo de denuncias?
digamos, el sector aéreo es un sector que está supremamente regulado y tiene diferentes entidades que lo vigilan: la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Aeronáutica Civil. Y este régimen, digamos, se mantiene y es permanente en el sector aéreo. Lo que nosotros hemos venido diciendo es, a la hora de establecer, digamos, la libertad tarifaria, lo que es importante es tener en cuenta que esto es en pro de los usuarios del transporte aéreo. Entre más aerolíneas haya, entre más competido y competitivas sean las condiciones para el mercado, pues los beneficios se ven en los usuarios. Eso es lo que ha venido pasando desde el año 2012 hasta hoy. Las tarifas han bajado. Ahora, ¿qué tenemos que revisar como país? Si bien las tarifas bajan, lo que no ha bajado son los impuestos, son los costos que recaen sobre el sector. Y les pongo un ejemplo. Este es el único servicio de transporte público que paga un IVA de 19%, no solo sobre el tiquete, sino sobre el combustible de aviación también. Entonces creemos que esta puede ser una buena oportunidad para revisar entre todos cómo es ese esquema de costos, de impuestos, para hacer que al final los usuarios colombianos puedan percibir un mejor precio en los tiquetes aéreos. Sí, señora Paula, otra, digamos, de las inquietudes que podrían tener los oyentes escuchándola es si, digamos, esto que se acordó con el gobierno también tiene que ver sobre las temporadas altas. Es decir, Ana Cristina decía, en diciembre hay abusos por parte de las aerolíneas, pero lo que uno entiende es que pues esos precios aumentan precisamente por la temporada. Usted señalaba que solo esto eran casos, por ejemplo, de derrumbes o situaciones en las vías. ¿Qué se habló sobre, por ejemplo, temporadas como diciembre? Nosotros conocimos este comunicado que efectivamente emitió el Ministerio de Transporte el día 24 de diciembre, hace un par de días. Es importante también tener en cuenta que, por supuesto, las temporadas altas son planeadas no solo por las aerolíneas, sino por los usuarios con mucha anticipación. Y lo que ocurre en este mercado, como ocurre en los demás mercados, un poco en vista de la libertad que establece nuestra Constitución política, la libertad privada, la iniciativa privada y el régimen de libertad tarifaria, pues es que lo que termina regulando el precio es la oferta y la demanda. Entonces, si bien se ven, digamos, algunas temporadas del año que son temporadas más altas, a lo largo del año lo que se ha encontrado en Colombia y, como les digo, en el mundo entero, es que es la competencia y la libertad tarifaria lo que termina llevando a que los precios sean más razonables para los usuarios. Por eso compartimos el principio que leímos en ese comunicado de prensa de buscar las mejores condiciones para los usuarios, y el llamado que hacemos es, para que eso pueda seguir siendo así en Colombia, seguir manteniendo el régimen de libertad tarifaria que existe. Yo recuerdo, doctora Bernal, que hace unos meses, o incluso no sé si ya supera el año, ustedes le mandaron al Aerocivil un estudio en el que decían que en el aeropuerto El Dorado, que es el de más tráfico, incluso creo que ya está de número 1 en América Latina, había manera de aumentar el flujo de pasajeros por una serie, yo no sé, de arreglos con tecnología. Y usted nos decía, me acuerdo en ese momento, se podría aumentar en un 30% el flujo del Dorado. No sé si ese proyecto va a ser realidad, en qué va eso, qué hace falta para que realmente el Dorado pueda aumentar su flujo. Sí, efectivamente, Sebastián, el aeropuerto El Dorado fue el año pasado el primer aeropuerto de Latinoamérica en pasajeros y en carga. Y eso es una gran noticia, pero también es una gran responsabilidad. Como país tenemos que entender que cuidar la infraestructura, la correcta operación del aeropuerto El Dorado es clave para mantener la conectividad interna e internacional. Y en ese sentido, la IATA en el año 2023, junto con la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la ANI y el operador del aeropuerto, hicieron un estudio de capacidad sobre el aeropuerto El Dorado, que lo que señala es una serie de recomendaciones que, si se aplican, podrían llevar a que se incremente la capacidad del aeropuerto El Dorado. Y lo importante de ese estudio un poco es que, si se aplican esas recomendaciones, se puede ampliar la capacidad. Esto es el número de operaciones por hora de despegue y aterrizaje en el aeropuerto, sin sacrificar el servicio para los usuarios. Pero ¿de quién depende que eso pase el papel a que se haga realidad? O sea, ¿quién puede tomar esa decisión? Las recomendaciones son de diferente tipo, algunas son destinadas al operador, algunas son destinadas a las aerolíneas, muchas de ellas, digamos, son de aplicación de las autoridades aeronáuticas. Se ha avanzado en unas, por ejemplo, en las velocidades de pista, en las separaciones en pista, y se está avanzando hacia las aproximaciones paralelas independientes en el Dorado, y esto nosotros creemos que va a ayudar muchísimo a que podamos tener, como le digo, no solamente más operaciones, sino también manteniendo la calidad del servicio para los usuarios.
Señora Bernal, usted nos acaba de hablar de esas recomendaciones que le dan en el caso pertinente que le preguntaba Sebastián al aeropuerto El Dorado, y yo le quiero preguntar por el aeropuerto José María Córdoba, porque muchos vuelos, sobre todo vuelos internacionales, supongo que también es un poco, pues no solamente por el crecimiento del turismo en Medellín, sino que supongo que también es para descongestionar El Dorado, pues hay muchos vuelos en el José María Córdoba y ya se ve, pues el aeropuerto está reventado en su capacidad. ¿Ustedes han hecho recomendaciones para el José María Córdoba y cómo se hace el seguimiento o la verificación de que esas recomendaciones sí se lleven a cabo y se cumplan? Sí, el aeropuerto José María Córdoba efectivamente es el segundo aeropuerto, digamos, con más tránsito aéreo en Colombia, y es vital mantener su competitividad para que el sistema aeroportuario colombiano funcione de manera correcta. Yo les doy una información: la ruta Bogotá-Medellín es una de las 5 rutas más transitadas del mundo. Entonces, tener en correctas condiciones ambos aeropuertos es indispensable, no solo para los pasajeros de Bogotá y de Medellín, sino para los pasajeros del país entero. Lo que ha ocurrido en el José María Córdoba, entendemos, es que ha tenido muchos más pasajeros de los que se proyectaron al momento de hacer el contrato de concesión. Y en ese sentido, es un aeropuerto que requiere unas obras importantes para tener más capacidad, sobre todo en la terminal. Entendemos que el gobierno nacional está avanzando en esas conversaciones para definir cuál es el mecanismo para hacer esas obras, que nos parece que son de la mayor relevancia para dar un mejor servicio a los usuarios. Señora Bernal, yo no quiero despedirla sin hablar de un acontecimiento que viviremos el año que viene, es el Mundial. Es el Mundial en 3 países en esta parte del mundo. Y ya hay quienes han levantado la voz de alerta de, ojo, estamos preparados como región para trasladar a tal cantidad de personas, sobre todo del sur al norte. ¿Sudamérica está preparada para el traslado de aficionados al Mundial del Fútbol? Colombia es un país que ha estado mostrando su gran competitividad en el sector aéreo, pero la competitividad en el sector aéreo es algo que nunca puede darse por sentado y que hay que trabajar día a día. Y este es un ecosistema que tiene muchos participantes. No solamente las aerolíneas, tiene los operadores de los aeropuertos, tiene la autoridad aeronáutica y bueno, tiene toda la cadena, digamos, de turismo que está detrás de la compra de los tiquetes. Así que es muy importante que todos trabajemos en eso, porque no solamente Colombia tiene un mercado interno de muchos pasajeros que seguramente estarán viajando al Mundial, sino que además por su ubicación geográfica es un país donde las conexiones, digamos, son muy frecuentes y presta como país unas condiciones excelentes para la conectividad en la región. Entonces, seguir cuidando de esa competitividad del sector es indispensable para brindar el mejor servicio y para estar siempre como país ubicado en los primeros lugares. Ya les mencionaba yo, el aeropuerto El Dorado fue el primer aeropuerto en pasajeros y carga de la región, incluso, por ejemplo, por encima de aeropuertos como el de México y el de Brasil. Entonces, por eso es tan importante que entre todos trabajemos día a día para que esa competitividad no solo no reduzca, sino que crezca. Por ejemplo, en términos de revisar los costos del servicio, el IVA, por ejemplo, las tasas aeronáuticas que han venido subiendo por encima de la inflación en Colombia. Todas esas son cosas que, si trabajamos entre lo público y lo privado, va a hacer que efectivamente los usuarios en Colombia de este transporte y los pasajeros internacionales que visitan nuestro país tengan más y mejores opciones de viaje en Colombia. Pues Paula Bernal, Country Manager de la IATA en Colombia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y una feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes. Sebastián, fíjese, porque yo le preguntaba a la doctora Bernal lo del Mundial. Panamá, a diferencia de Colombia, le toca ir a Canadá, le toca jugar en Toronto. ¿Sabe cuántos vuelos tiene Copa para Canadá? ¿Cuántos? 1 al día. Entonces, obviamente la aerolínea tiene que empezar a pensar, a tocar la puerta, necesitamos abrir el campo. Imagínense, yo no sé, ¿cuántos vuelos hay de Bogotá a Toronto directo al día, sabe? No sé. No, yo no sé si lo contra la paz, no sé. Bueno, claro, no pero sé. es que como el Mundial se va a jugar en 3 países, sí, digamos que también hay preocupación sobre si América Latina, sobre si Colombia, Panamá, El Salvador está en la capacidad de manejar
tal cantidad de personas. No, pero seguramente para esos destinos especiales las aerolíneas aumentarán pues el cupo. Pero vea, nos está oyendo Gonzalo, trabajadores de la ANI, que les mandamos saludos, no están en la piscina, están trabajando como nosotros, la Agencia Nacional de Infraestructura, y me manda la siguiente infografía, que yo creo que cae como anillo al dedo de lo que estábamos hablando. La ANI aprobó recursos e inversiones para mejorar 6 terminales aéreas en el 2025, más de 275 mil millones de pesos, vea. Le han metido 18.600 millones al Dorado para mejorar el área de migración. 12.500 millones al aeropuerto de Palmira en diferentes intervenciones de infraestructura. 115.000 millones, que sí estaba bien feito, con todo el perdón, el aeropuerto de Cartagena, y creo que todavía le falta mejora para todo el turismo que tiene. 75.000 millones, también súper necesario la terminal de Santa Marta para obras de ampliación. 50.000 millones para el de Riohacha y 4.000 millones para el de Montería, que es lo que nos decía la doctora Bernal, Gonzalo. Yo creo que los precios se terminan bajando si los aeropuertos tienen mejor infraestructura, porque puede haber más pasajeros, claro, más vuelos, y se amplía la oferta, que eso es un poco lo que nos falta. Le voy a decir algo, es que hay aeropuertos como el de Barranquilla y el de Cartagena que no hacen honor a la ciudad, ¿no? O sea, uno va para Barranquilla y uno va para Cartagena y uno dice, a ver, grandes ciudades, se ve el desarrollo de las mismas, pero el aeropuerto o sus aeropuertos no hacen honor meritorio ni siquiera. Es que el contrato que tuvo de ampliación de Barranquilla hace unos años se lo comió la corrupción, Gonzalo. La cantidad de denuncias que ha habido por el tema del aeropuerto de Barranquilla es una vergüenza. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Yo creo que ya para la cantidad de turismo que Colombia tiene, todavía no estamos a la altura en cuanto a infraestructura. Y eso es un reto del sector privado y del público, de los dos. Gonzalo. Señora. Le tengo su dato. Bogotá Dígame. tiene vuelo a Toronto directo y a Montreal. Bogotá-Toronto hay entre 1 y 2 vuelos directos al día en promedio de Air Canada y de Avianca. Y Bogotá-Montreal, la ruta a directa no opera diariamente con múltiples vuelos, sino que suele tener vuelos directos en días específicos de la semana. Por ejemplo, Air Canada y Avianca programan vuelos 3 o 7 veces por semana. Entonces, esto en promedio equivale más o menos a un vuelo directo diario. Sí. ¿Usted qué menosprecia, Gonzalo Aldorado? Si yo, el aeropuerto con más tráfico aéreo de toda América Latina. Señor, yo no menosprecio el Dorado. Es una monstruosidad de aeropuerto, es el que tiene mayor tráfico de pasajeros, de carga, eso es evidente, Sebastián, pero yo le doy mi opinión. Tocumen, el nuevo aeropuerto, que también es impresionantemente grande, me parece que es mucho más bonito, estéticamente hablando, que el Dorado. Lo que pasa es que el Dorado también está cascadito, ¿no? Totalmente. Está cascado. No me parece. ¿No le parece? No. ¿Usted le parece que el Dorado está en buenas condiciones? De hecho, aquí estaba debatiendo con Sebastián y atendiendo a lo que usted dijo, a mí el de Barranquilla no me parece que esté tan mal. Me parece peor el de Cartagena. El de Cartagena, Lina, sí me parece terrible. El de Cartagena. Y por ejemplo, ciudades que en todo caso tienen, por ejemplo, ferias y reciben cosas y tal, el de Manizales me parece que también merece una mejora. El de Ibagué. Y el de Pereira. Que llega mucha gente ahora, por ejemplo, al eje. No, espérese, Colombia, por ejemplo, el eje cafetero recibe demasiados turistas por todo el tema, digamos, de los paisajes. Ustedes saben que hace poco en esa película Encanto salieron todos los paisajes del eje cafetero y en verdad es una ciudad muy visitada por turistas. Merecerían esos aeropuertos una mejora también. Son las 11:32 de la mañana. Le tengo más música de Francia. Vamos a ver si conoce esta agrupación, Sebastián. Se llama La Emperatriz. Si no la conoce, se la presento. Escuche. ¿Le gusta, Sebastián? Sí, me gusta. Ya la conocía. Bueno. La conocía. Estoy buscando. ¿Usted sabe dónde es? Estoy buscando acá.